Bien, ahora avanzamos un poco más en la estructuración. Supongamos que ahora la iglesia está creciendo, tiene tal vez múltiples grupos de células y diferentes grupos de edad y diferentes necesidades. Están empezando a ser identificadas que tal vez necesitan ser atendidas. Y entonces empiezas a expandir los ministerios de la iglesia. A medida que Dios ha abierto oportunidades de necesidades identificadas y tú empoderas a la gente local para dirigir esos ministerios. Así que en este punto también empiezas a formar formalmente a los líderes o ancianos para hacer un equipo de liderazgo formal. Inicias esos nuevos ministerios y estructuras que van a satisfacer esas necesidades. Encontramos esto en el libro de los Hechos en el capítulo 6. Recuerden, la iglesia primitiva se reunía en Jerusalén y ellos cuidaban de las viudas o las necesidades que debían ser atendidas. Habían viudas que no tenían provisión y por eso se estaba distribuyendo comida entre las viudas. Pero ¿recuerdan lo que pasó? Hubo un conflicto. Las viudas que hablaban griego, todas las viudas eran creyentes judías, pero habían aquellas que hablaban griego y también estaban las viudas que hablaban hebreo. Y había una tensión entre ellas. Algunas pensaban, bueno, ellas están recibiendo más comida que nosotros y le están dando preferencia a ese grupo. Si ven, en las nuevas iglesias hay conflicto, incluso en el Nuevo Testamento, que había algunos conflictos. Y estos fueron conflictos étnicos. La pregunta que teníamos antes de, bueno, ¿qué pasa con los diferentes grupos que no se llevan bien? Bueno, lo vemos en la iglesia primitiva. Así que los ancianos están diciendo, bueno, y ahora tenemos esta necesidad, tenemos un problema, la distribución de alimentos. Y los líderes están diciendo, hombre, hay tanto que hacer, estamos abrumados. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon un nuevo equipo ministerial. Una nueva estructura para satisfacer esa necesidad. Y esos eran los diáconos. Y entonces dijeron, tienen que ser personas espirituales, no vamos a tomar a cualquiera, tiene que ser gente espiritual, serán los diáconos. ¿Y por qué? Porque ahora decían, los apóstoles deben dedicarse a la enseñanza de la palabra y la oración. Así que empezaron a especializar su prioridad en la oración y en la predicación y en la enseñanza. Pero luego crearon un nuevo ministerio que se encargaría de esa necesidad en particular, la distribución de alimentos. Y así crearon un nuevo ministerio. Y no es ninguna sorpresa entonces que mientras se ocupaban de esa necesidad abordaron el conflicto. No evitaron el conflicto, no lo barrieron debajo de la alfombra. Abordaron la necesidad, crearon un nuevo ministerio para atender a esa necesidad. Y luego dice que presentaron a estos diáconos a los apóstoles. Ellos oraron y les impusieron las manos, así que hubo un reconocimiento público de este nuevo ministerio. Y luego en el versículo 7, así que la palabra de Dios se extendió y en el número de discípulos de Jerusalén aumentó rápidamente y un gran número de sacerdotes se hicieron obedientes a la fe. Y creo que en el libro de los Hechos seguimos viendo estas declaraciones acerca de cómo la iglesia creció y la palabra de Dios se extendió. Estos son uno de esos puntos. Y creo que Lucas pone esas pequeñas declaraciones de crecimiento en puntos muy estratégicos mientras cuenta la historia. Y creo que aquí él está señalando que cuando la iglesia se ocupa de las necesidades, cuando la iglesia encuentra nuevas formas de satisfacer esas necesidades, cuando la iglesia tiene tanto prioridad como la oración y la enseñanza de la palabra, así como satisfacer las necesidades físicas y emocionales de las personas y crea una estructura para hacerlo, Dios pone su mano de bendición sobre la iglesia y la hace crecer. Y yo creo que si los apóstoles no se hubieran ocupado de esa cuestión, podría haber habido división en la iglesia, habría habido conflictos, la causa de Cristo habría retrocedido, los apóstoles se habrían sentido abrumados, probablemente habrían experimentado lo que llamamos agotamiento en el lenguaje moderno. Pero encontraron una manera. Dios los guió para crear estas nuevas estructuras. Y esto es lo que empieza a pasar en esta fase de la iglesia. Las cosas están creciendo y los líderes están sintiendo más y más carga del ministerio creciendo. Y las necesidades de la gente encontrando nuevas formas, ya sea con diáconos o un nuevo equipo de ministerio, con lo que sea. Creas esos y entrenas a la gente para que lo haga. Así que no se trata de solo los mismos líderes, las mismas personas que asumen más y más responsabilidad. Y a medida que nuevas personas van llegando, vas asimilando a esas nuevas personas en la vida de la iglesia. Y hablaremos un poco más de eso adelante. Evaluar. ¿Cómo se está desarrollando la iglesia? ¿Nos estamos desarrollando de manera saludable? A veces las cosas suceden tan rápido que no tenemos tiempo de sentarnos y evaluar. ¿Dónde están nuestras necesidades? ¿Nos estamos desarrollando de forma saludable? ¿Qué necesitamos abordar? Y
en algunos lugares será necesario establecer la iglesia legalmente en este punto. Y habrás instalado líderes con líderes reconocidos, tienes una estructura y así puede ser que en este punto digas vamos a establecernos oficialmente, registrarnos con el gobierno o cualquiera que sea la forma adecuada de formalizar la existencia de la iglesia en donde estés. Y el objetivo aquí es tener una plena autonomía financiera. Por lo tanto, si esta iglesia de alguna manera estaba siendo subsidiada financieramente o tal vez había fondos de extranjeros entrando, tal vez había un misionero o un plantador de iglesias que estaba siendo apoyado por otra iglesia, la idea aquí es desarrollar esta iglesia hasta donde sea capaz de ser financieramente autónoma. ¿Por qué? Porque mientras siga siendo dependiente, no va a estar en condiciones de comenzar nuevas iglesias. Si siguen recibiendo ayuda, ¿cómo pueden empezar a lanzar a otros si siguen siendo dependientes? Así que la idea aquí es, de nuevo, la sostenibilidad local, para que luego puedan comenzar a lanzar y enviar a otros. Así que aquí el papel del plantador de iglesia se convierte en multiplicador. Entonces, yo estoy entrenando a otros que luego pueden entrenar a otros para hacer ministerio porque estos ministerios están empezando a expandirse. Tantas iglesias llegan a un cuello de botella en su crecimiento porque no han aprendido cómo movilizar a nuevos obreros y no han aprendido cómo crear nuevos ministerios y estructuras ministeriales para satisfacer las necesidades de la gente. Si tienes una iglesia donde la gente tiene necesidades, ya sean viudas o que no están siendo atendidas adecuadamente, o si hay otras necesidades espirituales o necesidades emocionales en la iglesia que no están siendo atendidas, la iglesia va a sufrir. Así que esa va a ser la característica crítica de esta fase. Bueno, ahora llegamos a ese punto donde hablamos de la multiplicación. Ahora, recuerden lo que dijimos, multiplicación de discípulos, líderes, células. Eso es lo que esperamos que pase a lo largo de todo el camino. Entonces, ahora estamos hablando de multiplicar la iglesia y realmente reproducir iglesias, no solo discípulos, líderes o células. Así que ahora la idea es fortalecer y enviar. Queremos sostener ese impulso extra de los evangelistas. Muchas veces una plantación de iglesia es mucho trabajo, es trabajo duro. Y ahora tienes un montón de nuevos creyentes y esos nuevos creyentes vienen con todo tipo de problemas y preocupaciones y tal vez necesitan consejería. Así que estás invirtiendo más y más energía en el cuidado de los creyentes. Y lo que puede pasar es un par de cosas. Una, la energía ahora se enfoca hacia adentro. Así que pierdes ese empuje evangelístico hacia afuera. Ahora, a veces hay una temporada en la vida de la iglesia donde tienes que enfocarte en las necesidades de estos nuevos grupos de creyentes porque son abrumadores. Pero no puedes dejar que se quede ahí. Tienes que llegar a un punto en el que tu enfoque hacia el exterior vuelva a suceder. Eso es una cosa, el enfoque hacia adentro. La otra es, puedes ponerte cómodo y decir, hemos trabajado tan duro para tener la iglesia y ahora finalmente tenemos un ministerio que funciona, finalmente estamos pagando las cuentas, finalmente tenemos un lugar para reunirnos. Y entonces te sientas y dices, mantengamos a las ovejas felices en el corral. Vamos a mantener el ministerio en marcha y tú estás cansado, no tienes energía para decir, empecemos algo nuevo. Eso va a ser un peligro. Y entonces tienes que sostener ese ímpetu y enfoque hacia afuera. Esa va a ser la clave aquí. Preparar a la iglesia para la reproducción. ¿Dónde sería ese lugar? ¿Saben lo que hicimos cuando empezamos nuestra iglesia? Cuando empezamos en Ingolstadt, por ejemplo. La iglesia que estábamos plantando. Cuando tuvimos nuestro primer fin de semana de liderazgo, donde ni siquiera habíamos comenzado los servicios dominicales. Estábamos construyendo nuestro equipo. Ya estábamos orando y diciendo, Dios, ¿dónde podría ser nuestra primera iglesia hija? La gente me decía, ¿qué? Ni siquiera hemos empezado esta iglesia todavía. ¿Ahora estás hablando de empezar otra? Y yo les decía, sí, eso es una visión, pero ¿dónde podría Dios hacernos comenzar otra iglesia? Y entonces dije, bueno, la siguiente ciudad río arriba es Neuburg-an-der-Donau, en el río Danubio. Bueno, tal vez algún día Dios abra esa puerta. Así que teníamos ese objetivo. Más tarde en la iglesia, en realidad fue después de que me fui, ellos comenzaron una iglesia hija en Neuburg. Pero la semilla había sido plantada desde el principio. Y sucedió algo interesante. Yo les había contado que habíamos hecho esfuerzos evangelísticos e hicimos una evangelización con carpas y hubo un número de personas que llegaron a conocer ahí al Señor. Adivinen de qué pueblo vinieron algunos de esos primeros creyentes. De Neuburg.
Así que desde el principio habíamos estado orando acerca de eso. Y entonces en nuestro primer gran empuje evangelístico, algunas de las primeras personas eran de ese mismo pueblo por el que habíamos estado orando. Y adivinen qué, los líderes de esa iglesia fueron algunas de las personas que se convirtieron en creyentes en ese primer esfuerzo evangelístico. Y ahora eran los líderes de la iglesia de Nürburg, nuestra iglesia hija. Y así a veces tú plantas esas semillas muy temprano y luego dejas que el tiempo de Dios y el trabajo de Dios abran esa puerta. Y ahí es donde eso puede suceder en esta fase. Entonces aquí el rol es pasar de ser multiplicador a ser una memoria, donde eventualmente el plantador de iglesias se mueve o toma el rol de facilitar la reproducción de más iglesias en otra área. Permítame mencionar una cosa más para concluir esta sección sobre las fases de desarrollo, y es enfatizar los diferentes dones espirituales que se requieren para estas diferentes fases. Ahora, espero que en su equipo de lanzamiento ustedes tengan personas con un número de diferentes dones espirituales, porque nadie tiene todos los dones. Así que vamos a estudiar estos dones en el lanzamiento, el establecimiento, la estructuración, la multiplicación de las fases. Y luego, por supuesto, el lanzar una nueva iglesia que comienza esta etapa de nuevo desde cero. En el lanzamiento, tú necesitas personas que sean evangelistas y que tengan este tipo de don apostólico, que no es el mismo de los 12 apóstoles, sino algo así como ese liderazgo pionero, visionario. Necesito construir y no en los cimientos de otro hombre o predicar a Cristo donde no ha sido conocido. Necesitas este tipo de personas y necesitas al menos algunas que tengan ese don de evangelización. ¿Por qué? Porque así es como construyes la iglesia. Y si no llevas a la gente a Cristo, no hay nadie a quien discipular después y no hay iglesia. Por lo tanto, necesitas gente tipo apóstol evangelista. Pero cuando empiezas a reunirte, entonces se vuelve más importante tener este maestro consejero, porque la gente, cuando son nuevos creyentes, ellos tienen necesidades, vienen de familias rotas, tienen adicciones y no saben lo que significa vivir como un cristiano. Tienen todos estos problemas personales. Quiero decir, eso es lo que pasa cuando llevas a muchos no creyentes a Cristo. Vienen con todos sus pequeños problemas personales, ¿verdad? Entonces, el problema es los del tipo evangelistas apóstoles, ellos dicen, oye, vamos a ganar más gente para Cristo, vamos a conquistar esta nueva montaña. Dicen, ¿cuál es el problema con ustedes que tienen todos estos problemas personales? Supérenlo, sigamos adelante. Y ellos no necesariamente tienen esa preocupación para nutrir y cuidar esos temas. Así que necesitas gente que tenga ese tipo de don y el amor para hacer eso. Y necesitas los maestros que van a dar a la gente la carne sólida de la palabra y ayudarlos a establecerse en su fe. Bien, entonces, cuando una iglesia comienza a crecer, como dijimos, necesita tener estructura y ahí necesitas lanzar nuevos ministerios y ahí es donde necesitas este don de administración, un administrador que establece reglas, la gente que sabe cómo organizar las cosas. Ahora, a veces, las personas que son del tipo consejero o maestro se enfocan más en las relaciones y en las personas. Ellos no son del tipo organizador, ¿verdad? Pero tú necesitas de esas personas que saben cómo estructurar cosas, cómo hacer presupuestos, cómo hacer que lo que se necesita hacer sea hecho para expandir los ministerios de una manera significativa. Bueno, entonces cuando se llega a lanzar de nuevo y multiplicar y comenzar una nueva iglesia, necesitas de nuevo el tipo apóstol evangelista. Ahora, aquí está mi observación y he visto esto desafortunadamente una y otra vez. Debido a que el líder plantador de iglesias no tiene todos los dones, la iglesia tiende a quedarse donde estén los dones de esa persona. Así que si esa persona es realmente un evangelista tipo apóstol, no llegará a ser una iglesia realmente fuerte porque no tiene los dones de enseñar y aconsejar y ayudar a la gente a crecer fuerte en su fe. Y la gente se frustra después de un tiempo porque dicen, tenemos todas estas necesidades y esa persona solo quiere salir y evangelizar y empezar cosas nuevas. Y tenemos necesidades que no están siendo satisfechas. Y entonces puede ser una tensión y una frustración en la iglesia. Y la otra cosa puede suceder también, que el plantador de iglesias es realmente más un maestro consejero. Y tan pronto como la iglesia se pone en marcha, el énfasis cambia a la enseñanza y al cuidado de las ovejas. Y como dijimos, entonces se pierde ese enfoque hacia afuera y la iglesia se queda ahí por un tiempo, no crece. Entonces,
Tienes que estar seguro. Dices, bueno, si el plantador de iglesias no tiene todos los dones, ¿qué haces? Bueno, reclutas a gente en tu equipo que sí tenga esos dones. O mejor aún, buscas gente en la iglesia de esos nuevos creyentes que sí tengan estos dones. ¿Recuerdas a Apolos? Él era un nuevo creyente en Éfeso que fue discipulado y luego enviado. Y él era más del tipo maestro. O tienes a Priscila y Aquila que discipularon a Apolos. Pablo no lo hizo. Entonces, él tenía este tipo de personas en el equipo que podían hacer este tipo de discipulado. ¿Te has beneficiado de nuestro ministerio educativo? ¿Has encontrado útiles y relevantes los vídeos de TVS? Por favor, considera apoyarnos en oración y a través de donaciones. Para más información, visita tvsseminary.com. Entonces, aquí tienen algunas preguntas para que vayan pensando como aplicación. Examina las distintas fases de tu iglesia en las que se encuentra su desarrollo y discierne en qué punto está. ¿Qué pasos son necesarios para llevar a tu iglesia al siguiente nivel? ¿Se ha estancado en uno de esos puntos y no se está desarrollando realmente para ser saludable y reproducirse? Y por último, mírate a ti mismo y di cuáles son tus dones espirituales y dónde encajan en el desarrollo saludable de la iglesia. Tal vez tú no seas un evangelista pionero, sino más bien un gestor administrativo. Y ahí es donde realmente encajan tus dones. Así que tú dedícate a eso. Y alégrate con los que tienen otros dones. Tú enfócate en encontrar tu fortaleza en el desarrollo de la iglesia.